Cajamarca no fue el final del Imperio Inca. Fue, en realidad, el comienzo de una guerra mucho más larga, más compleja y más incómoda para la historia tradicional. Durante siglos se nos ha enseñado que la captura de Atahualpa en 1532 selló el destino de los incas en una sola jornada, como si un imperio que había gobernado millones de personas pudiera desaparecer en una tarde. Pero esa versión es incompleta, simplificada y, en muchos sentidos, falsa. Cuando Francisco Pizarro tendió su emboscada en Cajamarca, no conquistó un imperio. Capturó a un emperador en medio de una profunda guerra civil. El Tahuantinsuyo ya estaba fracturado por el conflicto entre Atahualpa y Huáscar, una lucha que había desgastado ejércitos, desangrado regiones enteras y sembrado resentimientos entre panacas, curacas y generales. Los españoles no entraron a un imperio unido, sino a uno exhausto, herido y políticamente dividido. La muerte de Atahualpa no provocó el colapso inmediato del mundo inca. Lo que produjo fue confusión, negociaciones forzadas, alianzas oportunistas y, sobre todo, una toma de conciencia gradual. Los extranjeros no eran simples visitantes ni aliados temporales. Eran una amenaza existencial. En Cusco, el corazón simbólico del imperio, los nobles incas observaron con inquietud cómo los recién llegados manipulaban las sucesiones, imponían emperadores títeres y exigían tributos cada vez más agresivos. La idea de que los españoles traerían estabilidad pronto se desmoronó. Donde antes había reciprocidad política, ahora había imposición. Donde antes existía el equilibrio entre poder y ritual, ahora dominaba la violencia y la humillación. Fue en ese contexto cuando comenzó a gestarse algo que la historia rara vez enfatiza: la resistencia organizada. No como un estallido inmediato, sino como un proceso. Un aprendizaje doloroso. Los incas tuvieron que comprender quién era realmente su enemigo, cómo luchaba, qué buscaba y, sobre todo, cómo podía ser derrotado o al menos contenido. Mientras los españoles avanzaban confiados, convencidos de que el imperio había caído para siempre, en las montañas y selvas del sur se empezaba a formar otra historia. Una historia de retirada estratégica, no de huida, porque retirarse, para los incas, no significaba rendirse. Significaba preservar el núcleo del poder, proteger la legitimidad dinástica y ganar tiempo. Cajamarca proyectó una sombra larga, una sombra que no apagó la resistencia, sino que la empujó a transformarse. El Tahuantinsuyo ya no podía enfrentarse a los españoles en campo abierto como antes. La guerra frontal favorecía a la caballería, al acero y a las armas de fuego. Pero el imperio tenía otra ventaja: el territorio, la memoria política y la capacidad de adaptarse. En los años que siguieron, los españoles comenzaron a notar algo inquietante. Cada victoria parecía incompleta. Cada región pacificada volvía a rebelarse. Cada alianza indígena era frágil. No estaban gobernando un territorio sometido, sino uno que resistía de formas múltiples, visibles e invisibles. Y en medio de ese escenario emergió una figura clave, alguien que entendió que el futuro del poder inca no estaba en Cusco ocupado, sino más allá del alcance inmediato español. Un líder que transformaría la derrota inicial en una guerra prolongada. Su nombre era Manco Inca Yupanqui. Pero para comprender por qué Manco Inca eligió resistir en lugar de someterse, primero hay que entender algo fundamental. El imperio inca no cayó en Cajamarca, simplemente cambió de forma. Y esa transformación marcaría casi un siglo de lucha que la historia oficial prefirió olvidar. Manco Inca Yupanqui no fue, como muchas veces se lo presenta, un emperador débil manipulado por los españoles. Al inicio, fue algo mucho más complejo. Un joven gobernante que intentó sobrevivir dentro de un orden que ya no controlaba. Tras la muerte de Atahualpa, los españoles necesitaban legitimidad y Manco Inca parecía la pieza perfecta. Era de linaje real, conocía a Ucú y aceptable para muchas panacas cusqueñas. Lo coronaron esperando obediencia. Obtuvieron, en cambio, tiempo. Durante meses, Manco Inca observó.
Vio cómo los españoles se repartían tierras, mujeres, oro y poder. Vio cómo los templos eran profanados y cómo los curacas eran humillados. Comprendió algo esencial. No había espacio para una convivencia equilibrada. El dominio español no sería compartido, sería absoluto. La ruptura no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de abusos continuos, de promesas incumplidas y de una violencia cada vez más abierta. Cuando Manco Inca intentó recuperar símbolos de autoridad, fue ridiculizado. Cuando reclamó respeto ritual, fue ignorado. Cuando exigió límites, fue castigado. En ese momento, el emperador entendió que seguir en Cusco significaba desaparecer. La decisión que tomó entonces cambiaría la historia de la conquista. Manco Inca fingió sumisión una última vez y huyó. No fue una fuga desesperada, sino una retirada cuidadosamente planificada. Se dirigió hacia Vilcabamba, una región selvática, montañosa y extremadamente difícil de penetrar para los europeos. No era un refugio improvisado, era una fortaleza natural. Vilcabamba no era solo un lugar físico, era una declaración política. Allí, lejos de la caballería española y de sus rutas de abastecimiento, el poder inca podía reorganizarse. Manco Inca reconstruyó una corte, reactivó redes de lealtad y convocó a generales experimentados. La resistencia ya no sería simbólica, sería militar. En 1536, el imperio contraatacó. Miles de guerreros descendieron sobre Cusco en uno de los asedios más grandes que enfrentaron los españoles en América. Durante semanas, la ciudad estuvo al borde de caer. Los españoles, superados en número, resistieron gracias a su armamento y a la brutalidad extrema. Fue una guerra sin concesiones, una guerra que dejó claro que la conquista estaba lejos de completarse. Aunque el asedio fracasó, su impacto fue devastador para la confianza española. Por primera vez comprendieron que enfrentaban algo más que rebeliones aisladas. Era una guerra organizada, dirigida desde un centro político activo y sostenida por una legitimidad imperial que seguía viva. Desde Vilcabamba, Manco Inca perfeccionó una nueva forma de lucha. Evitó las batallas frontales y optó por ataques rápidos, emboscadas, sabotaje de rutas y desgaste constante. Cada expedición española era hostigada. Cada avance tenía un costo. La conquista dejó de ser rápida y se volvió cara, lenta y peligrosa. Los españoles respondieron con campañas punitivas, traiciones y asesinatos, pero nunca lograron capturar a Manco Inca. El emperador se convirtió en un símbolo incómodo, en la prueba viviente de que el imperio inca no había sido destruido, solo desplazado. Incluso tras su asesinato en 1544, la resistencia no terminó, porque Vilcabamba ya no dependía de un solo hombre. Se había transformado en una dinastía rebelde, en un estado inca independiente que sobreviviría durante décadas, transmitiendo poder, memoria y desafío de generación en generación. Lo que comenzó como una retirada estratégica se convirtió en una guerra hereditaria, y mientras en Europa se escribían crónicas que hablaban de una conquista concluida, en las selvas del Perú el imperio inca seguía vivo, luchando, adaptándose y esperando. Esa resistencia se transformó en una dinastía completa de emperadores rebeldes, hombres que gobernaron en las sombras del imperio perdido y mantuvieron encendida la llama del sol durante casi 40 años más. Tras la muerte de Manco Inca, los españoles creyeron que la rebelión se desmoronaría. Era una suposición lógica desde su forma de entender el poder. Eliminar al líder y el sistema colapsa. Pero el mundo andino no funcionaba así. El Inca no era solo un individuo, era una institución sagrada, una continuidad. Y en Vilcabamba, esa continuidad estaba intacta. El primero en asumir el mando fue Sayri Tupac, aún joven, criado entre montañas y selvas, lejos del esplendor de Cusco, pero rodeado de memoria imperial. Gobernó un territorio reducido en comparación con el antiguo imperio, pero con una ventaja clave. Era casi inexpugnable. Ríos caudalosos, selva cerrada y pasos montañosos convertían cada intento español en una pesadilla logística. Durante su gobierno, la resistencia adoptó una nueva forma.
Menos guerra abierta, más diplomacia. Sayri Tupac comprendió que el tiempo también era un arma. Mientras los españoles se desgastaban en conflictos internos, guerras civiles y disputas por encomiendas, Vilcabamba se fortalecía en silencio. Se reconstruyeron rituales, se mantuvo la lengua, se transmitieron los mitos fundacionales. El imperio ya no se defendía solo con lanzas, sino con identidad. Los españoles, frustrados por décadas sin control total, intentaron una estrategia diferente: la negociación. Ofrecieron títulos, tierras y reconocimiento a cambio de la sumisión. Sayri Tupac aceptó abandonar Vilcabamba y trasladarse a territorio controlado por los españoles. Para muchos cronistas europeos, este gesto simbolizó el final de la resistencia. En realidad, fue solo una pausa. La muerte temprana de Sayri Tupac reabrió la herida. El poder volvió a Vilcabamba, ahora en manos de Titu Cusi Yupanqui, hermano de Manco Inca. A diferencia de sus predecesores, Titu Cusi fue un líder profundamente político. Conocía el mundo español, hablaba su lengua, entendía sus símbolos y supo utilizarlos a su favor. Bajo su mando, Vilcabamba se transformó en un estado fronterizo híbrido. Se firmaron acuerdos, se intercambiaron emisarios y al mismo tiempo se mantuvo una autonomía real. Titu Cusi incluso dictó su propia crónica, una de las pocas versiones indígenas sobre la conquista que sobrevivieron. En ella, la historia se invierte. Los incas no son los vencidos pasivos, sino los protagonistas de una lucha consciente y prolongada. Mientras tanto, la resistencia cultural se profundizaba. Las ceremonias solares continuaban bajo formas adaptadas. Las huacas seguían siendo veneradas en secreto. La tradición oral se convirtió en archivo vivo, transmitiendo genealogías, batallas y traiciones. Cada relato era un acto de resistencia. Tras la muerte de Titu Cusi, el liderazgo pasó a Tupac Amaru I, el último inca independiente. Para entonces, la paciencia española se había agotado. El virreinato necesitaba cerrar definitivamente el capítulo de Vilcabamba. La existencia de un inca libre era un desafío político intolerable. En 1572, una expedición militar masiva penetró la selva. Esta vez, no buscaban negociar. Querían exterminar. Vilcabamba fue tomada, incendiada y destruida. Tupac Amaru fue capturado tras una larga persecución. Su ejecución pública en Cusco fue un acto cuidadosamente teatralizado. No solo mataban a un hombre, querían matar una idea. Pero algo falló. La muerte de Tupac Amaru no apagó la memoria, al contrario, la fijó para siempre. Su figura se convirtió en símbolo, su nombre en bandera. Siglos después, su legado seguiría inspirando rebeliones, discursos y movimientos que cuestionarían el orden colonial y republicano. La resistencia inca no fue un episodio breve ni una anécdota olvidada. Fue una guerra de casi 40 años, sostenida por una dinastía completa, por una visión del mundo y por una convicción profunda. El imperio podía caer, pero no desaparecer. Incluso tras la caída de Vilcabamba, la resistencia continuó de formas invisibles, culturales y espirituales, moldeando el Perú colonial y llegando hasta nuestros días. La caída de Vilcabamba no significó el final de la resistencia inca. Para los españoles, la ejecución de Tupac Amaru I fue presentada como el cierre definitivo de una era, la demostración pública de que el poder del Tahuantinsuyo había sido aplastado para siempre. Sin embargo, lo que no comprendieron o no quisieron comprender fue que la resistencia no vivía solo en fortalezas ni en ejércitos visibles. Vivía en la memoria, en la cultura, en la manera de entender el mundo. Tras la destrucción del último reducto independiente, el territorio andino entró en una nueva fase de dominación, pero esta dominación nunca fue absoluta. Las creencias incas no desaparecieron, se transformaron. Las antiguas deidades se ocultaron tras figuras cristianas. Los rituales solares se camuflaron en festividades católicas. Las lenguas, los cantos y los relatos sobrevivieron en la intimidad de las comunidades, lejos de la mirada del poder colonial. La resistencia se volvió silenciosa.
ya no se expresaba en grandes batallas, sino en pequeños actos cotidianos, en la negativa a olvidar, en la transmisión oral de la historia verdadera, en la persistencia de una identidad que se negaba a diluirse. El imperio había sido derrotado militarmente, pero su cosmovisión seguía viva. Los españoles, obsesionados con el control territorial y la conversión religiosa, subestimaron esta forma de resistencia. Creyeron que destruir símbolos visibles era suficiente. Pero los Andes enseñaron otra lección. El poder que se interioriza es casi imposible de erradicar. Cada generación heredó no solo apellidos y tierras, sino recuerdos, agravios y una conciencia histórica profunda. Con el paso de los siglos, esa memoria acumulada volvió a emerger. En el siglo XVIII, el nombre de Túpac Amaru resurgió con fuerza, convertido en estandarte de rebelión. Ya no era solo el último inca ejecutado en Cusco, era el símbolo de una resistencia inconclusa. La insurrección liderada por Túpac Amaru II no surgió de la nada. Fue el resultado directo de más de 200 años de opresión, pero también de más de 200 años de memoria preservada. Incluso después del colapso del orden colonial, la huella de Vilcabamba siguió presente. Las comunidades indígenas continuaron reclamando territorio, dignidad y reconocimiento. Las formas modernas de resistencia, políticas y culturales tienen sus raíces en aquella guerra prolongada que comenzó tras Cajamarca y nunca se aceptó como una derrota definitiva. La historia tradicional suele detenerse en 1532, en Cajamarca, en la captura de Atahualpa, pero esa mirada es incompleta. Reduce un siglo de lucha a un solo evento. Silencia a generaciones enteras que se negaron a desaparecer. La verdadera historia de la conquista no es la de una victoria rápida y total, sino la de una resistencia larga, compleja y profundamente humana. Más allá de Pizarro, más allá de Cajamarca, existió un pueblo que se reorganizó, que aprendió del enemigo, que resistió con armas, con diplomacia, con fe y con memoria. Un pueblo que entendió que perder una batalla no significa perder la historia. Y mientras existan quienes recuerden Vilcabamba, mientras se pronuncie el nombre de Manco Inca, de Titu Cusi, de Túpac Amaru, la conquista nunca estará completamente cerrada, porque la resistencia inca no duró un año, ni una década, duró un siglo, y, en muchos sentidos, aún continúa.